Preocupante. Una reciente investigación dada este 15 de diciembre indicaría que la variante Omicron sería resistente a la inmunidad natural, a los anticuerpos generados por las vacunas, a las dosis de refuerzo y sobre todo a los tratamientos de anticuerpos monoclonales. ¿Qué significan los hallazgos de esta investigación? ¿Qué podría pasar en las siguientes semanas? La comunidad científica y los expertos estarían indicando que Omicron podría empeorarse en las siguientes semanas y eso es una situación bastante difícil de tomar en cuenta. En este video vamos a hablar sobre estos recientes hallazgos y lo más importante, a compartir algunas recomendaciones que debemos tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir ya una investigación que se habría realizado para responder la pregunta: ¿cuál es la acción de los tratamientos actuales o de las vacunas frente a la variante Omicron? Este 15 de diciembre se publicó un trabajo de investigación donde lamentablemente se indicaría que la variante Omicron sería resistente a la inmunidad natural, a la inmunidad por las vacunas, a las dosis de refuerzo y sobre todo al tratamiento de anticuerpos monoclonales. ¿Qué podría pasar en las siguientes semanas? En este video vamos a hablar sobre ello. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera usted podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. No olviden que estaremos compartiendo información importante a tomar en cuenta. Bueno, hoy en día uno de los problemas muy importantes que se tenía en relación a la variante Omicron era cuál iba a ser la respuesta que se iba a presentar frente a las vacunas o frente a la inmunidad natural adquirida por una infección previa de COVID-19. La incertidumbre ha estado presente con esta variante, dado que es una variante que recién el día 26 de noviembre la OMS habría identificado y había clasificado como variante de preocupación. Actualmente la variante sigue avanzando, ya se reporta en más de 80 países y sobre todo es importante que ha causado ola de récord de contagios en algunos territorios, tales como Reino Unido, tales como Estados Unidos, y la variante sigue avanzando a través de América. Ya al momento se registran 11 países en América que tendrían la variante Omicron y es muy importante a tomarlos en cuenta. Los países que han registrado la variante Omicron serían Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Chile, Brasil, Cuba, Trinidad y Tobago, Bermudas, Ecuador y últimamente Perú. En base a ello se había registrado ya 11 países que tienen la presencia de esta variante en continente americano. Sin embargo, hoy en día hay estudios que indicarían de que las dosis de refuerzo podrían hacerle frente. Esto fue publicado en trabajos como en el Imperial College London, en la Universidad de Hong Kong, el laboratorio Pfizer y sobre todo Reino Unido, en donde estarían indicando de que 3 dosis de la vacuna ayudarían a contener el avance de Omicron y evitar cuadros severos. Sin embargo, una reciente publicación que ha sido dada este 15 de diciembre indicaría que la variante Omicron es resistente a las vacunas, a los tratamientos con anticuerpos y sobre todo a los refuerzos. Y es muy importante tomar en cuenta que esta información recientemente ha sido publicada. Y estos datos podrían ayudar a entender cuál es la magnitud que puede causar esta variante en el mundo. Este estudio habría mostrado que la variante Omicron es marcadamente resistente a las actuales vacunas contra COVID-19, a los tratamientos con anticuerpos monoclonales y, lo más preocupante, a las dosis de refuerzo. Y ello está llevando a la comunidad científica a preguntarse qué es lo que podría pasar. En base a este estudio, los investigadores analizaron el suero de pacientes convalecientes a COVID-19, el suero de pacientes que reciben las vacunas, sobre todo 4 de las vacunas ampliamente utilizadas,
mencionando en este caso a la vacuna Pfizer, Moderna, a la vacuna AstraZeneca. Y es muy importante mencionar que incluso las personas con vacunas y con refuerzo de vacunas, sobre todo ARN mensajero, mostró una actividad neutralizante sustancialmente disminuida para la variante B.1.1.529 o conocido como la variante Omicron. Los investigadores, al evaluar un panel de anticuerpos monoclonales con todos los grupos de epítopes conocidos contra la proteína pico, evidenciaron que la actividad de 18 de los 19 anticuerpos probados se abolió o disminuyó, incluido actualmente los autorizados o aprobados para el uso de pacientes. En base a ello, es muy importante conocer los resultados que da este trabajo de investigación. Esta investigación estaría mostrando la preocupación que podría estar generando hoy en día la variante Omicron. Uno de los puntos era responder si la variante Omicron iba a hacer frente o iba a tener algún rol las vacunas actuales. Esta investigación revelaría que lamentablemente las vacunas actuales e incluso los refuerzos no estarían dando la respuesta que uno busca. Y ello es importante a tomar en cuenta. La situación de Omicron cada vez se va aclarando. Y hoy día vamos conociendo sobre todo ya información de ciertas investigaciones. Una investigación desarrollada en la Universidad de Hong Kong indicaría que la variante tiene la posibilidad de ser 70 veces más contagiosa que la variante Delta. También demostraría que causaría menos lesión a nivel pulmonar. Los datos de esta investigación revelan el uso de las 4 vacunas utilizadas. Han utilizado para el trabajo la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna, la vacuna de Johnson & Johnson y la vacuna de AstraZeneca. Y en las 4 vacunas han encontrado a las dosis completas de las vacunas, tomando en cuenta que Johnson & Johnson solo utiliza una dosis, no ha encontrado poder bloquear el avance de Omicron. Con las dosis de refuerzo, sobre todo con vacuna ARN mensajero, igualmente han encontrado una reducción de la actividad neutralizante en las vacunas. Situación importante que va marcando que Omicron podría eludir la respuesta inmune y causar cuadros severos de COVID-19. Estos datos de laboratorio van indicando de que la posibilidad de ver en los siguientes días personas contagiadas con Omicron, vacunadas y desarrollando cuadros severos es posible. No debemos bajar la guardia. Esta situación va a ser mucho más preocupante para las personas que no han recibido ninguna vacuna o para las personas que tienen dosis parcial de las vacunas. Es por ello que ya las autoridades sanitarias indicarían de que la ola de mortalidad y los casos severos se va a ver más comúnmente en las personas no vacunadas que en las personas vacunadas con refuerzo. Independiente que, según la investigación, la acción neutralizante de estas vacunas y refuerzos sería menor, pero va a tener alguna acción. Es muy importante ir conociendo las investigaciones que se van dando para que nosotros vayamos viendo cuál va a ser el desenlace del avance de la pandemia COVID-19 con esta nueva variante Omicron. Al momento, la investigación va revelando que la variante presenta más de 50 mutaciones, 36 localizadas en la proteína S, demuestra que tiene una alta tasa de contagios, 70 veces más que el Delta, provoca mayor lesión a nivel de los bronquios que los pulmones, es por ello que puede causar enfermedades no tan graves como Delta, pero sin embargo hoy en día se estaría viendo que también sería resistente probablemente a las dosis de refuerzo. La recomendación a tomar en cuenta es que sigamos con las medidas de distanciamiento social, uso de doble mascarilla, protector facial o protector ocular, y lo más importante tomar en cuenta que si tenemos vacuna y dosis de refuerzo, ello no garantiza de que podamos hacerle frente a esta variante. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente investigación dada este 15 de diciembre. En una investigación se habría demostrado que la variante Omicron sería resistente a las vacunas, a la terapia de anticuerpos monoclonales, pero lo más preocupante, a la terapia de dosis de refuerzo. Es muy importante que los investigadores habrían evaluado los sueros de pacientes convalecientes, de pacientes vacunados con 4 vacunas importantes como son
Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson. Y sobre todo habían probado cuál es la acción de los anticuerpos monoclonales en la variante Omicron. Lamentablemente, los resultados no han sido alentadores. La variante Omicron sería resistente a las vacunas con dosis de refuerzo, sería resistente a los anticuerpos monoclonales y sobre todo resistente a la inmunidad natural generada por la infección previa de COVID-19. Datos preocupantes que indican sobre todo que esto podría dar una complicación en los siguientes días según el avance de Omicron. No debemos bajar la guardia, distanciamiento social, doble mascarilla, protector ocular, van a ser medidas que siguen siendo útiles y que nosotros debemos tomar en cuenta. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube, encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en videoconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.